Mi hermana miró a mi hijo y dijo, algunos niños simplemente nacen defectuosos. Luego dio otro bocado como si no hubiera dicho nada. Mi hijo dejó el tenedor. Yo la miré fijamente y le dije, y algunas madres viven de la bondad de las personas a las que se burlan. Él se puso pálido. Mamá susurró, déjalo pasar. Pero yo me volví hacia mi hermana y le dije, ya no vives en mi casa. Me llamo Scarlett. Tengo 38 años y puedo decirte el instante exacto en que dejé de proteger a personas que no lo merecían. Fue en mi propia casa, la casa que había comprado después de años de sacrificio. Durante una cena de Navidad que se suponía que debía sentirse cálida y segura. En vez de eso, fue el momento en que algo se quebró por completo. Algo que había estado tratando de sostener durante demasiado tiempo. Cuando compré esta casa, me sentí orgullosa. 2 recámaras arriba, un cuarto de visitas, un sótano terminado, más que suficiente espacio para mí y para mi hijo. Por fin sentí que podía respirar. Me imaginaba fines de semana tranquilos, té caliente, quizá horneando galletas juntos mientras la nieve se acumulaba afuera. Pero como un mes después de mudarnos, mis papás llamaron. Me dijeron que Brianne y su esposo estaban pasando por un mal momento. Él perdió su trabajo, se les terminó el contrato de renta y no tenían a dónde ir, solo por un tiempo. Dijeron, ¿tienes espacio? Yo fui criada para ayudar a la familia, así que dije que sí. Ese fue mi primer error. Brianne, de 35 años, siempre ha sido del tipo que cree que todo inconveniente en su vida es culpa de alguien más. Se mudó con su esposo, sus 2 hijos y suficientes cajas como para llenar una bodega. Desocupé el cuarto de visitas y les hice espacio. Incluso compré más despensa. Durante los primeros días, todo parecía manejable, pero luego empezaron los comentarios. Dijo que la cocina era demasiado pequeña para cocinar, de verdad. No le gustaba cómo yo lavaba la ropa, reacomodaba cosas en el refrigerador. Se quejaba de que mis productos de limpieza olían baratos, y una vez la sorprendí llamando a mi hijo torpe a mis espaldas. Mi hijo tiene 11 años. Es dulce, inteligente, un poco tímido. Tiene mala vista desde los 4 años y usa lentes todo el tiempo. Es el tipo de niño que se disculpa si estornuda muy fuerte. Y poco a poco empecé a notar que ya no pasaba tiempo en la planta de abajo. Una noche le pregunté qué pasaba. Solo me dijo que no le gustaba cómo le hablaba el hijo de Brianne. Traté de restarle importancia, pensando que eran cosas de niños. Ese fue mi segundo error. Fue empeorando. El hijo mayor de ella se burlaba de mi hijo por sostener los libros demasiado cerca de la cara. Le escondían los lentes. Se reían de la forma en que entrecerraba los ojos. Y Brianne solo se encogía de hombros y decía que necesitaba hacerse más fuerte. Mis padres seguían diciéndome que tuviera paciencia. Es temporal, repetían, como si eso lo hiciera aceptable. Así que cuando llegó la Navidad y todos insistieron en que celebráramos juntos, cedí, asé el jamón, hice los camotes favoritos de mi hijo, puse la mesa con los mejores platos que tenía, incluso encendí velas. Todos se sentaron. Mi hijo estaba a mi lado, por fin sonriendo, por fin hablando del telescopio que había visto en línea. Luego, cuando alargó la mano para agarrar un panecillo, su codo tiró un vaso de agua. Se derramó sobre la mesa justo frente a Brianne. Ella ni siquiera parpadeó, solo miró a mi hijo y dijo, algunos niños simplemente nacen defectuosos. Luego levantó su tenedor y dio un bocado como si no acabara de decir algo repugnante. Mi hijo se quedó inmóvil, con el tenedor aún en la mano. Lentamente lo dejó, no dijo una sola palabra, y yo vi rojo. La miré directo y le dije, y algunas madres viven de la bondad de las personas a las que se burlan. Él se quedó helado. Mi mamá de inmediato se inclinó hacia mí y me dijo que lo dejara pasar, pero yo ya había terminado. Me volví hacia Brianne y lo repetí, más fuerte, como si necesitara que resonara, ya no vives en mi casa. Su esposo se recargó en la silla y murmuró algo, diciéndome que cerrara la boca. Lo ignoré, me puse de pie, recogí el plato de mi hijo y me fui a la cocina. El silencio detrás de mí lo dijo todo. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía era que lo decía en serio. No se iban a quedar. No me importaba a dónde fueran ni qué excusas inventaran. Se iban. Esa noche no se fueron. Creo que eso fue lo que más me sorprendió. Después de todo lo que se dijo en esa mesa, después de que mi hijo se levantó sin comer, siguieron actuando como si nada hubiera cambiado. A la mañana siguiente me desperté temprano por costumbre. Hice café y me quedé en la cocina escuchando pasos arriba que no eran míos. Antes ese sonido me hacía sentir menos sola. Ese día solo me cansó. No le hablé a Brianne. No le hablé a su esposo. En vez de eso, empecé a empacar sus cosas. Comencé por el cuarto de visitas. Su ropa estaba regada por todas partes. Había juguetes debajo de la cama.
Zapatos amontonados junto al closet como si pensaran quedarse para siempre. Guardé todo con cuidado, no porque lo merecieran, sino porque quería hacerlo de forma limpia. A media mañana, las cajas ya estaban apiladas junto a la puerta principal. Mi hijo se quedó en su cuarto, salió una vez por cereal, mantuvo la vista en el piso y se regresó enseguida. Eso solo me dejó claro que había esperado demasiado para actuar. Alrededor del mediodía, Brian entró a la cocina como si fuera un día cualquiera. Abrió el refrigerador, miró alrededor y preguntó si quedaba pastel de la cena. No respondí. Me preguntó cuál era mi problema. Le dije que tenía que irse. Ese mismo día, se rió y dijo que yo seguía molesta por su comentario. Lo llamó broma. Dijo que debía relajarme y dejar de ser dramática. Le dije que dejó de ser una broma en el momento en que mi hijo me preguntó esa mañana si algo andaba mal con él. Le dije que dejó de ser una broma cuando ya no quiso bajar. Ella se encogió de hombros y dijo que los niños necesitaban tener piel más dura. Luego dijo algo sobre que él era frágil y que eso no era su problema. Ahí terminó todo. Tomé las llaves de su carro de la encimera y se las puse en la mano. Le dije que buscara a su esposo y empezaran a empacar lo que faltaba. Le dije que no habría más conversaciones. Su esposo llegó menos de una hora después. Levantó la voz. Dijo que tenían derechos, que habían ayudado con la despensa, que mis padres nunca me perdonarían por esto. Le dije que la casa era mía. Le dije que no había contrato de renta. Le dije que eran invitados que se habían pasado de la raya y que habían cruzado un límite del que ya no podían regresar. Él me dijo que cuidara mi boca. Yo le dije que cuidara el reloj. Empacaron haciendo ruido a propósito. Azotaban puertas, arrastraban cajas por el piso. Brianne hizo llamadas por teléfono hablando lo bastante fuerte para que yo la oyera. Decía que ella había intentado ayudarme, que yo era una desagradecida, que mi hijo era el verdadero problema y que nadie se atrevía a decirlo. Mis padres llegaron antes de que terminaran de cargar el auto. Mi mamá lloró. Dijo que esto estaba destruyendo a la familia. Él dijo que la Navidad estaba arruinada. Ella me preguntó por qué no podía ser yo la persona madura. Le dije que había sido la madura desde el día en que ellos se mudaron. Le dije que ya estaba cansada de pagar por eso. Se fueron poco después de anochecer. Los vi desde la ventana mientras su auto se alejaba. Mi hijo se quedó junto a mí, en silencio, abrazándose las mangas. Esa noche fue tan silenciosa que no la había sentido en meses. Pensé que ahí terminaba todo. 2 días después, bajé al sótano para sacar los adornos de Navidad. La luz no prendía. Revisé otro interruptor. Nada. Fui al panel de breakers y vi que algo no estaba bien. Un electricista llegó más tarde esa tarde. No se quedó mucho. Me dijo que alguien había dañado deliberadamente el cableado. No fue un accidente. No fue desgaste. Me preguntó si alguien más había tenido acceso a la casa recientemente. No tuve que responder en voz alta. Ahí fue cuando entendí que haberlo sacado no había sido el movimiento final. Apenas había sido el primero. Después de que el electricista se fue, me senté en el sótano durante mucho rato. Sin ruido, sin luces, solo el zumbido suave del calentador de agua y el lento ardor de la realidad instalándose en mi pecho. Me señaló exactamente donde habían cortado los cables. No mordidos, no deshilachados, cortados, limpios, a propósito. No lloré, no entré en pánico, ni siquiera me sorprendí, y eso fue lo que más me molestó. Subí y me quedé parada en la cocina, la misma que Brianne una vez llamó claustrofóbica. Mi hijo estaba en su cuarto armando una estación espacial con legos. No tenía idea de lo que casi había salido mal en la casa que yo debía mantener segura, y mientras más pensaba en eso, más hervía mi sangre ese silencio cómodo e inocente. Esperé 2 días antes de hacer algo. No le dije a mi hijo, no le dije a mis padres. Necesitaba estar segura de que no estaba reaccionando por emoción, pero en el fondo ya sabía quién había sido. Solo había 2 personas que tenían motivos para ser tan mezquinas, y solo una de ellas sabía exactamente dónde estaba el panel de breakers. La tercera mañana manejé hasta la casa de mis padres. Su jardín todavía tenía los mismos adornos de renos que usaban desde los años 90. Recuerdo que de niña ayudaba a mi papá a clavar las estacas en el suelo congelado. Ahora, viéndolos, solo veía alegría forzada. La SUV de Brianne estaba en la entrada, también la camioneta de su esposo. Estacioné detrás de ellos y bajé del auto. Mi mamá abrió la puerta antes de que yo tocara. Me preguntó si venía a hablar. Le dije que sí. Sus ojos se fueron detrás de mí, probablemente buscando a mi hijo. Le dije que había venido sola. Pasé junto a ella y entré a la sala como tantas veces antes. Solo que esta vez Brianne estaba tirada en el sofá, con una de mis cobijas viejas enredada en las piernas.
comiendo un tazón de cereal como si siguiera viviendo en mi casa. Alzó la vista y me lanzó una mirada soberbia, fría, ni siquiera curiosa, como si me hubiera estado esperando. Le pregunté si tenía algo que quisiera decirme. Parpadeó, arrastró la cuchara por el tazón y dijo que no tenía tiempo para drama. Le dije que alguien había dañado el panel eléctrico de mi casa, que no había sido accidental, que alguien había cortado los cables a propósito, cables peligrosos, cables que pudieron haber provocado un incendio. No respondió, solo siguió comiendo lentamente como si yo no existiera. Di un paso más cerca, le volví a preguntar si tenía algo que decir. Fue entonces cuando por fin levantó la vista hacia mí y dijo, con toda calma, casi aburrida: tal vez tu casa está tan rota como tú. La bofetada ocurrió antes de que siquiera registrara que me había movido. Fue rápida y seca, y el sonido rebotó en esa sala tonta, excesivamente decorada. Mi mamá gritó mi nombre como si acabara de cometer un delito grave. Mi papá se levantó del sillón, pero no dijo nada, solo observó. Brianne no lloró, no dijo nada, solo se sostuvo la mejilla y me miró como si no pudiera creer que me atreviera. Mi mamá se metió entre las dos, me suplicó que me disculpara, dijo que no era la forma, que éramos familia. Yo le dije que no. Le dije que el cableado de mi casa había sido manipulado y que su hija estaba ahí sentada fingiendo que nada había pasado. Le pregunté si un incendio también sería asunto de familia. Me dijo que no tenía pruebas. Miré a Brianne directamente y le dije que no necesitaba pruebas. Yo lo sabía, y ella también. Luego me fui, me subí al carro y manejé directo a mi casa, con las manos temblando, no por arrepentimiento, no por miedo, sino por la crudeza de por fin hacer lo que debía haber hecho años atrás. Esa noche, el teléfono empezó a sonar, primero mi mamá. Luego mi tía de Ohio, con la que no hablaba desde 2018. Después una prima que de pronto decidió preocuparse profundamente por mi salud mental. Brianne había empezado el desfile de lástima. Les dijo a todos que yo la había golpeado, que había perdido el control y que estaba pasando por una especie de crisis. La gente empezó a mandarme mensajes diciendo que rezaban por mí. Alguien me preguntó si había pensado en terapia. Otra persona me pidió que me disculpara antes de Año Nuevo para que la familia pudiera seguir adelante. Bloqueé a 6 personas esa noche. Más tarde, mi hijo entró a la sala sosteniendo su cuaderno de dibujo. Me preguntó si todavía íbamos a tener nuestra noche de películas navideñas. Le dije que sí, claro que sí. Vimos mi pobre angelito en el sofá, cubiertos con nuestra propia cobija, en nuestra propia casa. Las luces siguieron prendidas. El cableado no echó chispas. Fue la primera noche en que por fin sentí que la casa volvía a ser mía. Pero sabía que no había terminado. El silencio después de todo se sentía mal, demasiado limpio, demasiado controlado. Durante unos días, no pasó nada, ni llamadas, ni mensajes. Mi mamá no preguntó cómo estaba. Mi papá no mandó uno de sus mensajes torpes con el pulgar arriba. Era como si me hubieran borrado. Y eso debió haberse sentido pacífico, pero en vez de eso me ponía la piel de gallina. Me enfoqué en mi hijo. Esa parte fue fácil. Horneamos galletas, las que se esparcen demasiado pero aún así saben bien. Vimos vídeos del espacio y viejas películas navideñas. Se rió más de lo que lo había hecho en semanas. Dejó de preguntar si estaba metido en problemas. Solo eso me dejó claro que había hecho lo correcto. Luego, un martes gris por la mañana, tocaron la puerta. No fue el timbre, fue un toque firme, oficial. Abrí y vi a un hombre sosteniendo un portapapeles. Se presentó como inspector de la ciudad. Dijo que estaba ahí porque se había presentado una queja sobre trabajos eléctricos hechos sin permiso. Se me cayó el estómago, pero mantuve el rostro neutral. Le dije que yo no había hecho ningún trabajo eléctrico. Dijo que estaba bien, que solo necesitaba echar un vistazo. Mientras revisaba el panel, me preguntó cuánto tiempo había vivido ahí, quién más tenía acceso, si había habido disputas recientes. Su tono era calmado, pero las preguntas no eran al azar. Le dije la verdad, que recientemente se habían mudado unos familiares, que alguien había dañado el cableado antes de que yo llamara a un electricista. Le mostré la factura, las fotos, todo. Asintió, tomó notas y dijo que parecía que el daño había sido hecho a propósito antes de cualquier reparación. Antes de irse, se detuvo y dijo algo que no esperaba: quien haya reportado esto no se hizo ningún favor. Luego se fue, cerré la puerta y solo me quedé ahí, dejando que el silencio volviera a instalarse. Brianne no solo quería herirme emocionalmente, quería ventaja, papeles, problemas. Quería que yo estuviera estresada, dudando de mí misma, asustada. Esa noche le escribí al electricista y le pedí una declaración por escrito. Imprimí copias y archivé todo.
Dejé de asumir que esto era un problema familiar y empecé a tratarlo como lo que era, alguien tratando de proteger su ego quemando los puentes detrás de sí. Unos días después, llegó una carta de mis padres, una carta de verdad, escrita a mano. La letra cursiva de mi mamá llenaba la hoja. Escribió sobre lo destrozada que estaba, sobre cómo las familias no debían desmoronarse así, sobre cómo ella no podía escoger entre sus hijas. Me invitó a una cena de Año Nuevo, un nuevo comienzo, le llamó. No había ninguna mención del cableado, ninguna mención de mi hijo, ningún reconocimiento de lo que Brianne dijo en la mesa. Solo una invitación a fingir. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No respondí. El siguiente contacto fue del esposo de Brianne. Un solo mensaje de texto. ¿Crees que ganaste? No lo sabes todo. No contesté. Bloqueé el número. Pero ese mensaje se me quedó pegado más tiempo del que quería admitir. Lo inesperado llegó la noche siguiente. Mientras ayudaba a mi hijo a buscar fotos viejas para un proyecto escolar, estábamos revisando el closet del pasillo, sacando álbumes polvosos que no había tocado desde antes de la mudanza. Un álbum pesaba más de lo normal. Dentro de la contraportada, escondido detrás de la última página, había una hoja doblada. Era la letra de Brianne. La reconocí de inmediato. La nota estaba fechada 2 años atrás. Decía que vivir conmigo la volvería loca, que nunca sobreviviría bajo mis reglas. Y abajo, escrito después con tinta más oscura, decía que si hacía las cosas bien, no tendría que preocuparse por eso. Me senté en el piso sosteniendo esa nota, con el corazón golpeándome el pecho, no porque estuviera sorprendida, sino porque de pronto todo tenía sentido. El sentido de privilegio, la seguridad con la que actuaba como si mi casa ya fuera suya. Esto no era desesperación, era expectativa. Metí la nota en una funda y la guardé con llave junto con mis documentos importantes. No se lo dije a mis padres, no se lo dije a nadie. Hay cosas que no se revelan de inmediato, se guardan seguras, se espera. Esa noche, mientras arropaba a mi hijo, me preguntó si seguíamos pasando la Navidad solos. Le dije que sí, y por primera vez, lo dije como una promesa, no como una pérdida. Llegó y se fue Año Nuevo, sin disculpas, sin confesiones, solo un silencio tan fuerte que tenía peso propio. No fuimos a la cena familiar. No envié una excusa educada ni una sonrisa navideña falsa, simplemente no aparecí, y de alguna manera, ese solo acto de no hacer nada causó más ruido que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Al día siguiente, mi mamá dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba de principio a fin. No preguntó cómo estaba, no preguntó por mi hijo. Dijo que estaba devastada y que no entendía por qué me estaba aislando, que yo estaba lastimando a todos, que había dejado que la amargura envenenara a la familia. Dijo que estaba poniendo a mi hijo en medio. Eso sí me pegó fuerte, porque por primera vez en todo este desastre, quedó claro que ni siquiera se daba cuenta de a quien había estado protegiendo todo este tiempo. Lo que ella no sabía, lo que seguramente todavía no sabe, es que mi hijo estaba durmiendo mejor, que sonreía más, que ya no se sobresaltaba cada vez que alguien levantaba la voz en el pasillo. Esa noche me preguntó si podíamos empezar a decorar la casa solo para nosotros el próximo año. Me dijo, por fin nuestra casa otra vez. Así que no estaba poniendo a mi hijo en medio, lo estaba sacando de ahí. Pero debía haber sabido que Brianne no se iba a detener. La gente como ella no se va en silencio, solo busca nuevos escenarios. 3 días después de ese mensaje de voz, recibí un mensaje de una mujer con la que no hablaba desde una boda hace 5 años. Me mandó una captura de pantalla de la cuenta privada de Facebook de Brianne, una publicación larga, llorona, sobre haber sido echada en plenas fiestas por alguien a quien había intentado ayudar. Todo acompañado de fotos borrosas de sus hijos sentados en la cama de un motel, luciendo aburridos. Los comentarios me helaron la sangre. Gente preguntando dónde podían mandar dinero. Una mujer comentó, algunas hermanas simplemente nacen rotas. Otra, nadie merece lo que estás viviendo, especialmente esos niños. Se hizo la víctima. Bien, pero esta vez era público. Luego vinieron las llamadas de la familia. Un primo de Oregón preguntándome si había perdido la cabeza. Un tío que casi no conocía preguntándome si era cierto que había golpeado a Brianne y luego le había dicho a sus hijos que no valían nada. Otro preguntó si los había corrido porque estaba celosa. Celosa. Esa palabra se me quedó pegada todo el día. No contesté a ninguno, solo me senté. Saqué la carpeta que había ido armando y agregué la siguiente hoja, una captura impresa de su publicación. Esa noche mi teléfono vibró con un número que no reconocí. Era el electricista. Había terminado el reporte para la ciudad confirmando que el cableado había sido manipulado antes de que lo llamaran y que mostraba señales de daño intencional.
Dijo que ya lo había enviado al departamento de inspección para cerrar el caso. También agregó que quien hubiera hecho el reporte, y estaba seguro de que fue por malicia, debería pensarlo 2 veces antes de presentar denuncias falsas. Le agradecí y colgué, luego imprimí eso también, lo archivé. A la mañana siguiente manejé de regreso a la casa de mis padres. Esta vez no llevé sonrisa, no fui en busca de paz. Mi papá abrió la puerta y parecía no saber si abrazarme o llamar por ayuda. Pasé junto a él, mi mamá estaba en la cocina. Brianne no estaba. No sé si se estaba escondiendo o si simplemente ya se había ido, pero no pregunté. Puse la carpeta sobre la mesa del comedor y la abrí. El reporte del electricista, fotos del panel dañado, una captura de la publicación de Brianne, y hasta abajo, un escaneo de la nota que había encontrado en el álbum de fotos. No grité, solo les dije que si Brianne, su esposo o cualquiera en su nombre intentaba volver a contar otra mentira en público, yo haría público todo lo de esa carpeta también, presentaría un reporte, le mostraría la nota a la ciudad, iría con la policía si fuera necesario. Y entonces dije algo que nunca pensé decirle a mi propia madre. Proteger a alguien así también te hace responsable. Ella no discutió, esta vez no lloró, solo se quedó ahí parada. 3 días después, alguien me mandó un mensaje desde un número desconocido. Era una foto de Brianne sentada en el estacionamiento de un motel, fumando junto a una carriola rota. La leyenda solo decía, no la está pasando nada bien, sin nombre, sin explicación. No respondí, pero por un segundo casi me dio lástima, casi. Luego, al día siguiente, regresé del trabajo y noté que el garaje olía raro, amargo, químico, casi metálico. Abrí la puerta del garaje y lo vi, un charco café debajo del calentador de agua, extendiéndose lentamente sobre el concreto. Al principio pensé que era óxido o una pequeña fuga, pero algo andaba mal. Me agaché y revisé la válvula. Había un residuo aceitoso alrededor del desahogo de presión. No era agua, habían vertido algo ahí, el calentador había sido manipulado. Sí, llamé al plomero, llegó en menos de una hora, después de 5 minutos. Me miró y me preguntó si tenía enemigos. Dijo que alguien había vertido algo en la válvula de presión, algo que pudo haber hecho que el tanque reventara o incluso explotara si hubiera acumulado suficiente presión. Todavía no pasaba, pero estaba cerca. No lloré, solo pregunté qué tan rápido podían reemplazarlo. Dijo que podría poner uno nuevo antes del final de la semana. Entré, me senté en el piso con mi hijo y lo ayudé a terminar un rompecabezas del sistema solar. No hablamos del garaje, él no necesitaba saberlo. Pero yo sí sabía algo más que nunca, esto no había terminado porque ella no hubiera sido expuesta. No de verdad, y algunas personas, cuando se dan cuenta de que perdieron el control, quemarán todo lo que alcancen mientras se hunden. El plomero reemplazó el calentador de agua en 5 días. Tuvo que pedir una pieza de otro estado. Cuando terminó, me entregó el papeleo y me dijo que el tipo de daño que encontró no ocurre por accidente. Dijo que parecía que alguien había vertido líquido de frenos en la válvula, algo corrosivo, no algo que uno tuviera por ahí por casualidad. Le pregunté si debía reportarlo. Me lanzó una mirada como queriendo decir que sí, pero sin querer meterse. Solo dijo, si mi hijo estuviera en esa casa, yo lo haría. Esa noche, después de que mi hijo se durmió, fui al garaje y me quedé mirando el calentador viejo, ya desconectado, arrimado a la pared como si fuera evidencia. Pensé en todo, la cena, la bofetada, las mentiras, el motel, el hecho de que alguien que alguna vez compartió cuarto conmigo de niña había intentado hacer mi casa insegura 2 veces, y pensé en lo cerca que estuve de dejarla quedarse para siempre. Esa noche presenté el reporte policiaco, no lo hice público, no publiqué nada, pero les mandé el número de reporte a mis padres, sin mensaje, solo el número. Mi mamá llamó 2 veces, no contesté, me mandó un texto, por favor no hagas esto, la vas a arruinar. No respondí porque, si alguien iba a quedar arruinado, no sería por mi culpa. Después de eso, todo quedó en silencio, de verdad esta vez, no volví a saber de Brianne. Sin mensaje sorpresa, sin disculpas falsas, fue como si hubiera desaparecido. Alguien me dijo que la habían visto trabajando de noche en un restaurante de carretera cerca de la autopista. Otra persona dijo que su esposo la dejó y se regresó a Indiana. No pregunté más, no me importó, ya estaba cansada de cargar el peso de gente que nunca cargó nada por mí. Diciembre llegó otra vez. Ese año la nieve cayó temprano, la casa siguió cálida, segura, tranquila. Mi hijo me preguntó si esta vez podíamos comprar un árbol de verdad. Escogimos uno en una granja local. Lo amarramos arriba del coche y me ayudó a meterlo por la puerta riéndose todo el camino.
Lo decoramos con adornos viejos y desparejados, unos de cuando yo tenía su edad y otros que habíamos hecho juntos el año anterior. En Nochebuena me preguntó si íbamos a hacer nuestra cena de siempre. Le dije que no, este año sería diferente, más simple, solo nosotros. Hicimos pizza desde cero, quemamos la primera, y nos comimos la segunda en el piso de la sala frente a la chimenea. Él tomó refresco de raíz, yo, vino. Cuando abrió su regalo, un telescopio, solo se quedó viéndolo un segundo y luego me abrazó sin decir nada. Más tarde esa noche, después de que se fue a dormir, me senté en el sofá con las luces tenues, viendo caer la nieve por la ventana principal, sin drama, sin gritos, sin más autos en la entrada, solo paz. La casa tenía cicatrices, yo también, pero volvió a ser nuestra. Y por fin aprendí algo que debía haber sabido desde hace mucho: la sangre no es lo mismo que la lealtad, y a veces lo mejor que puedes hacer por ti, por tu hijo, por el futuro, es dejar que las personas equivocadas se vayan y no dejarlas volver jamás. Esa fue la primera Navidad que pasé a solas con mi hijo, fue la mejor que hemos tenido. Gracias por ver, amigos. ¿Qué opinan de esta historia? Compartan su opinión en los comentarios. ¿Quieren más historias como esta? No olviden suscribirse a Mari Pavek Stories y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.